Hay algo que siempre ha despertado fascinación en la humanidad: lo desconocido. Lo que no podemos ver, pero sabemos que existe, conlleva una fuerza misteriosa. Y cuando hablamos de Ciudad de México, no hablamos solo de una metrópolis moderna. Detrás de sus bulliciosas calles y sus imponentes rascacielos se esconde una historia antigua, llena de misterios y secretos enterrados. A menudo, las cosas más intrigantes no se ven por ninguna parte. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos acertijos de la historia pueden literalmente esconderse bajo nuestros pies? La Ciudad de México, con toda su grandeza, esconde capas de civilizaciones antiguas. Lo que alguna vez fue el poderoso Tenochtitlán, ahora yace bajo concreto y acero. ¿Pero qué quedó atrás? ¿Quién se atrevería a revelar los secretos que aún respiran bajo tierra? El misterio de la historia de esta ciudad va más allá de lo que podamos imaginar. Cada piedra enterrada, cada túnel desconocido, guarda fragmentos de un pasado que pocos se atreven a explorar. ¿Alguna vez te has parado a pensar que, mientras caminas por las modernas avenidas de la ciudad, estás literalmente parado sobre los restos de una antigua civilización? Una ciudad que alguna vez fue el centro de un poderoso imperio, ahora enterrada bajo nuestros edificios modernos. La curiosidad de la historia nos invita a mirar más de cerca, a cuestionarnos qué es lo que realmente se esconde en lo más profundo de esta vibrante y antigua ciudad. ¿Está bien todo lo que nos dijeron? Las preguntas sobre lo que se esconde debajo de la Ciudad de México nunca parecen tener una respuesta definitiva, pero esa es la magia del misterio de la historia. Nos mantiene siempre atentos, siempre curiosos. ¿Qué hay realmente debajo de esta ciudad? ¿Qué nadie quiere decirnos? Profundicemos en este enigma de la historia y descubramos juntos qué hay enterrado en las capas de esta tierra milenaria. Imagina una ciudad que emerge del agua. Era Tenochtitlán, el corazón del imperio azteca. Fundada entre lagos e islas, floreció en una época en la que la arquitectura y la espiritualidad iban de la mano. Las pirámides se elevaban hacia el cielo, mientras los canales atravesaban la ciudad, convirtiéndola en una joya flotante. Pero lo que muchos no saben es que esta ciudad no ha desaparecido por completo. Ella se esconde, esperando bajo tierra de la Ciudad de México. La historia de Tenochtitlán sigue viva, aunque silenciosa, esperando ser redescubierta. Como muchas ciudades a lo largo de la historia, Tenochtitlán no fue la primera en ocupar estas tierras. Mucho antes de que los aztecas construyeran sus templos, otras civilizaciones ya habían puesto un pie en esta tierra sagrada. Hay algo casi mágico en saber que debajo de los cimientos de la Ciudad de México moderna se encuentran capas y capas de vida antigua. Son como páginas de un libro misterioso de historia que pocos se atreven a abrir. Cada ruina, cada rastro arqueológico nos da pistas de una época donde el poder y el misticismo estaban entrelazados. Cuando los aztecas eligieron este lugar, no solo construyeron una ciudad, sino que crearon un símbolo de fuerza, sacrificio y profunda conexión con lo espiritual. Tenochtitlán era un centro de devoción y conocimiento. Sus gobernantes creían que el destino de su pueblo estaba ligado al equilibrio entre el cielo y la tierra. Hoy, mientras los restos de esa ciudad duermen bajo nuestras calles, nos corresponde a nosotros preguntar: ¿qué más sabían ellos que nosotros aún no hayamos descubierto? Quizás aún esté por revelarse algo mucho más grande. Pero como todas las grandes civilizaciones, Tenochtitlán encontró su fin. La llegada de los conquistadores fue devastadora. Sin embargo, la destrucción que salió a la luz no fue el final de su historia. Gran parte de lo que se perdió sigue vivo, bajo nuestros pies, enterrado en las profundidades del tiempo. Y ahora, a medida que continuamos cavando y explorando, surge una nueva pregunta. ¿Qué sigue oculto, esperando a salir a la luz? El colapso de Tenochtitlán no fue solo una caída física, sino el colapso de toda una cultura.
Cuando llegaron los conquistadores españoles, trajeron no solo armas, sino también enfermedades y destrucción. Las magníficas pirámides y templos que dominaban el paisaje quedaron reducidos a escombros. Sin embargo, la ciudad no desapareció por completo. Gran parte de lo que fue Tenochtitlán quedó enterrado bajo la nueva capital que nacía, camuflando un misterio de la historia que pocos se aventuraron a investigar. Los conquistadores creían que construyendo sobre los restos de la antigua ciudad podrían borrar su memoria. Pero la historia tiene una forma peculiar de resistir. Incluso bajo toneladas de piedra y concreto, las ruinas de Tenochtitlán continúan contando su historia, esperando pacientemente y en silencio a que alguien las escuche. Al caminar por la moderna Ciudad de México, pasas por encima de lo que queda de este gran imperio. Cada paso lleva el peso de un pasado que aún resuena bajo tierra. Algunos dicen que las ruinas enterradas de Tenochtitlán contienen algo más que piedras antiguas. Guardan secretos de una época en la que la vida y la muerte estaban entrelazadas de una manera única. Es posible que los conquistadores intentaran enterrar esta historia, pero no lograron borrar por completo la esencia de este lugar. Los cimientos de la Ciudad de México están construidos sobre capas de civilizaciones antiguas, como si la tierra todavía susurrara historias no contadas, enigmas de la historia esperando ser resueltos. Y así, lo que queda de Tenochtitlán sigue vivo, aunque olvidado por muchos. Lo que enterraron los conquistadores no fue solo una ciudad, sino un capítulo entero de la historia de la humanidad. Las ruinas bajo nuestros pies continúan recordándonos que no importa cuánto intentemos construir lo nuevo, lo viejo siempre encuentra una manera de emerger. ¿Qué más podría estar enterrado esperando a ser descubierto? Quizás las respuestas se encuentren en profundidades que aún no nos hemos atrevido a explorar. La Ciudad de México de hoy es un vibrante laberinto de calles concurridas, edificios imponentes y una metrópolis en constante crecimiento. Pero debajo de esta fachada moderna hay un subsuelo que esconde capas de historia. Estas capas, que han estado enterradas a lo largo de los siglos, guardan secretos de civilizaciones antiguas, como si el pasado y el presente cohabitaran en el mismo espacio. Pregúntese, ¿qué hay realmente detrás de estos cimientos? ¿Qué esconde la modernidad a nuestros ojos, pero no a nuestra curiosidad? A medida que la ciudad se expande, los arqueólogos continúan haciendo descubrimientos sorprendentes. Túneles, cámaras secretas y artefactos enterrados bajo calles concurridas revelan un sistema subterráneo que parece extenderse mucho más allá de lo que indican los mapas. Estos túneles secretos pueden considerarse verdaderos enigmas de la historia, que desafían nuestra comprensión de lo que realmente existió debajo de Tenochtitlán. Cada excavación nos acerca un paso más al descubrimiento de lo que la ciudad moderna intenta ocultar. Y entonces surge la pregunta, ¿hay algo más que historia bajo nuestros pies? Muchos creen que el subsuelo de la Ciudad de México guarda secretos que van más allá de las ruinas antiguas. Hay rumores de pasajes subterráneos desconocidos, construidos con fines ocultos. ¿Podrían estos pasajes estar relacionados con rituales antiguos o incluso conspiraciones modernas, custodiadas por el gobierno y las élites de la ciudad? Las capas de misterio de la historia parecen interminables, y cuanto más profundizamos, más intrincado se vuelve el enigma. Mientras el presente se mueve arriba, el pasado descansa abajo, quieto, pero no en silencio. El underground de la Ciudad de México parece estar pidiendo a gritos atención, ofreciendo fragmentos de su historia a cualquiera que se atreva a profundizar más. ¿Ya se han revelado todos los secretos? ¿O todavía hay mucho más por descubrir bajo las calles que transitamos todos los días? Quizás lo que encierra el underground moderno sigue siendo un enigma que muchos prefieren mantener oculto. En el siglo XIX se iniciaron las primeras excavaciones bajo la Ciudad de México.
En aquel momento pocos imaginaban lo que vendría. Las excavaciones revelaron un paisaje que mezclaba el presente con el pasado, como si la ciudad intentara contar su propia historia enterrada. Entre fragmentos de cerámica y piezas de edificios antiguos, lo que descubrieron los arqueólogos cambió para siempre la percepción de lo que existía debajo de las calles modernas. Fue como abrir un libro viejo, lleno de datos interesantes sobre la historia que pocos conocían. Uno de los descubrimientos más impresionantes fue el del Templo Mayor, que llevaba siglos enterrado bajo las calles de la ciudad. Este templo fue uno de los centros sagrados de la antigua Tenochtitlán, y su redescubrimiento hizo que el mundo se detuviera y escuchara. En medio de las ruinas surgieron artefactos religiosos, esculturas y ofrendas hechas a los dioses aztecas. Cada pieza desenterrada fue una ventana al pasado, que permitió volver a contar la historia de la ciudad. ¿Pero qué más se escondía? ¿Qué otros misterios de la historia podrían revelarse? El proceso de excavación, sin embargo, no fue solo una cuestión de arqueología. Hubo resistencia, retrasos y muchos descubrimientos fueron suprimidos por miedo a desestabilizar la ciudad. Era como si hubiera una fuerza invisible tratando de mantener enterrado el pasado, como un enigma de la historia que nadie quería resolver. Con cada nuevo descubrimiento surgían más preguntas. ¿A quién le interesaba mantener enterrados estos secretos? ¿Y qué más se podría encontrar si se permitieran las excavaciones sin restricciones? Las primeras excavaciones abrieron puertas que muchos preferirían dejar cerradas. Sin embargo, también reavivaron la curiosidad de estudiosos y curiosos de todo el mundo. La historia, que había estado enterrada, poco a poco empezó a emerger, trayendo consigo revelaciones inesperadas. ¿Fueron esos primeros descubrimientos solo la punta del iceberg? ¿Qué más se escondía en lo profundo de la Ciudad de México, esperando ser revelado al mundo? Los rumores siempre han corrido desenfrenados entre los habitantes de la Ciudad de México. Dicen que debajo de las concurridas calles y los altos edificios hay túneles secretos y pasajes subterráneos prohibidos. Historias de misterios históricos, transmitidas de generación en generación. Hablan de corredores ocultos que conectarían templos antiguos y áreas rituales. Pero, ¿son estas historias solo producto de la imaginación popular? ¿O hay algo de verdad escondido en las profundidades? Cuando los informes se multiplican, resulta difícil separar el mito de la realidad. Las leyendas urbanas que han circulado por la ciudad durante siglos alimentan estas teorías. Según cuentan, los aztecas, e incluso civilizaciones anteriores a ellos, habrían construido un auténtico laberinto subterráneo para proteger sus secretos más oscuros. Y es que, tras la llegada de los españoles, se cree que estos pasajes servían para esconder tesoros, realizar rituales o incluso proteger a líderes espirituales. Sin embargo, cuando miras bajo tierra, ¿qué encuentras realmente? ¿Estamos preparados para afrontar la verdad? Y luego viene la cuestión del inframundo. Para muchas culturas antiguas, el subsuelo era visto como un reino espiritual, un lugar sagrado donde los vivos podían conectarse con los dioses y los muertos. ¿El underground de la Ciudad de México tiene estas mismas creencias? ¿Será que los túneles subterráneos mencionados en tantas historias fueron construidos con fines místicos? ¿O estamos ante una simple curiosidad de la historia que, al investigarse, se convertiría en algo mucho más profundo y aterrador? Con cada nueva excavación surgen nuevos informes y con ellos la pregunta, ¿mito o realidad? Quizás, al final, no haya una respuesta clara. Lo que sí sabemos es que se siguen contando historias sobre estos túneles y cámaras subterráneas, y cada vez más personas están empezando a cuestionar la verdad detrás de estos relatos populares. Pero, ¿estamos preparados para descubrir lo que realmente existe en lo más profundo de la ciudad? Quizás el próximo capítulo de esta historia todavía se esté escribiendo,
esperando ser revelado. El Templo Mayor era el corazón palpitante de Tenochtitlán, un lugar de devoción y sacrificios, donde los aztecas creían estar en contacto directo con sus dioses. Durante siglos estuvo perdido, enterrado bajo las calles de la moderna Ciudad de México, hasta que un descubrimiento inesperado sacó a la luz este tesoro sagrado. Lo que alguna vez fue visto como una leyenda se convirtió en una verdad arqueológica. El templo estuvo allí todo el tiempo, escondido bajo las huellas de los habitantes de la ciudad, esperando el momento adecuado para ser redescubierto. Este redescubrimiento no solo reveló el templo, sino que sacó a la luz una gran cantidad de artefactos y secretos que habían sido olvidados por el tiempo. De las profundidades han surgido tallas antiguas, ofrendas ceremoniales e incluso restos de sacrificios humanos. Pero lo más intrigante son los misterios de la historia que aún rodean al Templo Mayor. No todo fue revelado. Muchas de las excavaciones se han detenido y los secretos siguen atrapados en cámaras subterráneas, protegidos por el tiempo y la política moderna. Lo que realmente hace tan especial al Templo Mayor es lo que representa. No es solo una reliquia arqueológica, sino un símbolo de poder espiritual y místico para los aztecas. Cuando miramos sus ruinas, es imposible no sentir la presencia de una civilización que veía el mundo de una forma muy distinta a la nuestra. Los rituales que allí tuvieron lugar, los sacrificios realizados para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos, nos hacen preguntarnos hasta qué punto entendemos la profundidad de estas prácticas. Y, a pesar de todo lo descubierto, muchos creen que el Templo Mayor aún guarda secretos. ¿Qué más podría esconderse bajo sus ruinas? ¿Qué cámaras permanecen intactas? ¿Y qué pueden revelar estas cámaras sobre lo que realmente estaba pasando en el corazón de Tenochtitlán? Las preguntas siguen surgiendo a medida que la historia se desarrolla en capas. Cada nuevo descubrimiento nos adentra más en este viaje de misterios y revelaciones. Se habla mucho sobre túneles secretos y cámaras ocultas debajo de la Ciudad de México, pero la pregunta persiste: ¿son estos informes producto de la imaginación popular o tienen alguna base en la verdad? Abundan las teorías de conspiración en torno a estos túneles, que alimentan la curiosidad de muchos y el escepticismo de otros. Se habla de pasadizos ocultos que conectan templos, de lugares utilizados para rituales prohibidos e incluso de entradas al inframundo. Pero, ¿qué nos dice la arqueología? ¿Es todo esto simplemente una exageración? ¿O hay señales de que estos misterios de la historia realmente existen? A lo largo de los años, algunas excavaciones han sacado a la luz pasajes subterráneos que sugieren la existencia de túneles más antiguos, quizás utilizados por los aztecas con fines ceremoniales. Sin embargo, muchos de estos túneles han sido sellados o destruidos, lo que lleva a teorías de que se esconde algo más grande. ¿Podrían las cámaras secretas, tan mencionadas en las leyendas, simplemente ruinas antiguas que aún no han sido reveladas al público? ¿O había algo más oscuro detrás de estos descubrimientos suprimidos? Cada excavación que se interrumpe aumenta la especulación sobre lo que realmente hay debajo. Los historiadores y testigos presenciales añaden combustible a estas teorías al afirmar que vieron estos túneles con sus propios ojos. Algunos afirman que durante los trabajos de construcción, los trabajadores se toparon con cámaras secretas que rápidamente fueron selladas. Estas historias alimentan la imaginación popular, pero también plantean preguntas sobre lo que se mantiene fuera del alcance del público. ¿Existen realmente estos túneles y cámaras? Y si es así, ¿quién tiene interés en mantenerlos ocultos? Si bien las teorías continúan circulando, la verdad sigue siendo un misterio. Las cámaras secretas y los túneles subterráneos pueden, de hecho, ser parte de un enigma de la historia que pocos se atreven a afrontar. Pero, ¿qué tan reales son estas historias? ¿Y alguna vez tendremos acceso a toda la verdad? La búsqueda de la respuesta a estas preguntas continúa,
y la curiosidad por estos lugares escondidos crece cada día. Detrás de las ruinas que se encuentran debajo de la Ciudad de México, hay una dimensión que va más allá de lo físico. Para los aztecas, el subsuelo era un portal al mundo espiritual, un lugar donde los vivos podían conectarse con los dioses y los muertos. Muchos creen que las cámaras subterráneas y los túneles mencionados en las leyendas tenían fines religiosos. Eran más que simples pasadizos. Eran escenarios de rituales sagrados, realizados lejos de los ojos comunes. ¿Y si el subsuelo contuviera, además de la historia, la clave para comprender los misterios espirituales de esa civilización? Los aztecas, como muchas civilizaciones antiguas, tenían una visión única de la vida, la muerte y la espiritualidad. Creían que el equilibrio entre estos mundos debería mantenerse mediante sacrificios y rituales. Muchos de estos eventos habrían ocurrido en lo más profundo, en cámaras secretas a las que nadie más podía acceder. ¿Podrían ser estos los mismos túneles y pasajes ocultos que los excavadores afirman haber encontrado? Quizás estos espacios aún contengan las energías espirituales y los secretos de los rituales que allí tuvieron lugar. La influencia de las civilizaciones antiguas en las prácticas religiosas del pasado se puede sentir hasta el día de hoy. Algunos estudiosos creen que los rituales realizados bajo tierra no eran solo ceremonias simbólicas, sino ritos de poder, capaces de conectar a los vivos con el inframundo. Estos rituales, aunque enigmáticos, ayudan a explicar por qué el subsuelo sigue estando envuelto en un velo de misterio. Se cree que, de alguna forma, el poder espiritual de los antiguos todavía está presente, esperando ser redescubierto por aquellos que se atrevan a profundizar más, tanto física como espiritualmente. Al caminar por las calles de la Ciudad de México, muchos no se dan cuenta de que, bajo sus pies, posiblemente existan cámaras que han sido testigos de secretos religiosos guardados durante milenios. Quizás estas cámaras todavía contengan artefactos sagrados o símbolos de poder, enterrados junto a los rituales. Pero, ¿estamos preparados para afrontar estas verdades espirituales ocultas? ¿Y qué más podría estar acechando en el subsuelo religioso de la ciudad, esperando el momento adecuado para emerger? En una ciudad tan rica en historia como la Ciudad de México, cuesta creer que todos los descubrimientos realizados a lo largo de los años hayan salido a la luz. Existe una creencia cada vez mayor de que el gobierno tiene más información sobre lo que está enterrado debajo de la ciudad de la que admite públicamente. Lo que muchos sospechan es que ciertos descubrimientos se mantuvieron deliberadamente en secreto, protegidos de miradas indiscretas. Pero, ¿qué sería tan valioso o peligroso de ocultar? Quizás los misterios de la historia encierren algo más que ruinas. Hay muchos informes de excavaciones interrumpidas, sin explicaciones claras, documentos faltantes e incluso áreas restringidas donde los arqueólogos no pueden ingresar. Algunos creen que el gobierno, en asociación con grandes corporaciones, controla lo que se revela al público. Las razones pueden variar, desde preservar secretos políticos hasta proteger intereses económicos. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿por qué mantener oculta esta información? ¿Qué temen que descubra la población? Además de los hallazgos arqueológicos, se rumorea que el subsuelo de la Ciudad de México puede esconder refugios militares secretos, cámaras utilizadas para fines desconocidos e incluso artefactos que desafiarían nuestra comprensión actual de la historia. Si estas teorías son ciertas, el gobierno tendría fuertes razones para mantener estos hallazgos en secreto. Quizás lo que está enterrado no sea solo el pasado, sino evidencia que podría reescribir la historia de toda una civilización. Una historia que muchos prefieren permanecer en la sombra. Mientras tanto, la gente continúa viviendo sus vidas por encima de estas capas ocultas de secretos. Lo que el gobierno sabe y no revela crea un enigma aún mayor,
una conspiración que despierta la curiosidad de quienes quieren entender lo que realmente está sucediendo en lo profundo de la ciudad. ¿Pero estos secretos saldrán alguna vez a la luz? ¿Y qué pasará cuando finalmente sepamos qué se esconde bajo el manto de la modernidad? Las respuestas pueden estar más cerca de lo que imaginamos. Entre las excavaciones que sacaron a la luz los secretos del subsuelo de la Ciudad de México, algo siempre pareció extraño: el silencio de muchos arqueólogos, como si, cuando descubrieran más de lo que debían, los presionaran para mantenerlo en secreto. Las historias de expertos que de repente abandonaron proyectos o vieron interrumpida su investigación sin explicaciones claras son más comunes de lo que piensas. ¿Qué han encontrado estos eruditos en las profundidades que no pueden compartir con el mundo? Quizás el misterio de la historia no resida solo en lo que se descubrió, sino en lo que aún se esconde. El papel de estos expertos es fundamental a la hora de revelar secretos enterrados, pero la realidad puede ser más compleja. Hay quienes dicen que algunos arqueólogos fueron presionados para silenciar sus descubrimientos, ya sea por intereses gubernamentales o por poderosas corporaciones. La búsqueda de la verdad, en este contexto, no es una tarea sencilla. Hay contratos, cláusulas de confidencialidad y, en muchos casos, el miedo a perder una carrera construida durante décadas. El silencio de estos expertos crea un enigma aún más profundo. ¿Qué saben y qué no pueden decir? El miedo a las repercusiones también está presente. Los arqueólogos que se arriesgan a desafiar el status quo a menudo enfrentan amenazas sutiles o incluso directas. Algunos descubrimientos pueden cambiar nuestra comprensión de una civilización entera, y esto podría tener implicaciones económicas, políticas y sociales. Por lo tanto, muchos optan por no revelar lo que vieron y prefieren mantener sus carreras y vidas fuera del centro de atención. Pero, ¿qué pasa con la verdad? ¿Realmente debería suprimirse en nombre de la conveniencia? A medida que se realizan nuevas excavaciones, más arqueólogos se encuentran en situaciones difíciles. Sobre sus cabezas pende el dilema entre revelar lo que descubrieron o guardar silencio. ¿Es tan impactante lo que se esconde debajo de la Ciudad de México que debe mantenerse fuera de la vista del público? ¿O nos enfrentamos a otro misterio más de la historia que con el tiempo será revelado por quienes se niegan a ser silenciados? Donde hay misterio e historia, a menudo también hay intereses económicos. La Ciudad de México, con sus capas de civilizaciones enterradas, no es inmune a la influencia de las grandes corporaciones. A medida que las excavaciones descubren fragmentos del pasado, las corporaciones con intereses financieros pueden sentirse amenazadas. Después de todo, ¿qué significa para un gigante de la construcción descubrir que sus obras descansan sobre un patrimonio invaluable? A menudo es necesario mantener enterrado el pasado para que el progreso continúe su curso, incluso si eso significa ocultar los misterios de la historia. La intervención de estas corporaciones puede ser sutil pero efectiva. Muchas zonas arqueológicas fueron cerradas, interrumpiendo descubrimientos que podrían alterar el curso de grandes empresas. En nombre del desarrollo urbano, se aceleran las obras para evitar que la historia salga a la luz. Los túneles secretos, las cámaras ocultas, todo esto se convierte en un obstáculo que debe eliminarse para dar paso a nuevas construcciones. Y, mientras tanto, la historia sigue encerrada, asfixiada por los intereses concretos y financieros de unos pocos. Pero la influencia de estas corporaciones va más allá de las excavaciones. También tienen el poder de determinar lo que el público sabe o no sobre estos descubrimientos. Es posible que algunas de las historias sobre la clandestinidad de la Ciudad de México fueran suprimidas precisamente para proteger estos intereses. Al fin y al cabo, la revelación de un importante hallazgo arqueológico puede paralizar un proyecto multimillonario, y así, el pasado sigue siendo ignorado, mientras el presente avanza sin tregua.
el capital a menudo habla más que la curiosidad de la historia. Sin embargo, no hay manera de mantener el pasado enterrado para siempre. La historia, por más reprimida que sea, tiene una forma única de surgir. Cada nuevo fragmento desenterrado es un recordatorio de que el subsuelo de la ciudad aún guarda secretos que nadie podrá ocultar para siempre. Pero, ¿hasta qué punto estos intereses ocultos seguirán interfiriendo con lo que puede revelarse? ¿Y qué pasará cuando la historia finalmente gane la batalla contra el progreso? Debajo de la superficie de la Ciudad de México, hay rumores de que no son solo ruinas antiguas las que permanecen escondidas. Se habla de la existencia de búnkeres militares, refugios secretos e instalaciones construidas con fines que nunca han sido revelados al público. Estos refugios habrían sido creados en tiempos de crisis, guerras o simplemente como medida de protección para élites y autoridades. Pero, hasta el día de hoy, la existencia de estas estructuras sigue siendo un misterio. ¿Están realmente ahí, esperando a ser descubiertos, o son simplemente parte del folclore moderno? Muchos creen que estos búnkeres subterráneos fueron construidos para resistir catástrofes globales, ataques militares o incluso para albergar a las figuras más importantes del país en tiempos de crisis. De existir estas estructuras, habrían estado ubicadas estratégicamente, debajo de edificios importantes, para garantizar la seguridad de las autoridades. Pero ¿por qué nunca hemos oído hablar de ellos oficialmente? El gobierno mantiene este secreto por temor a causar pánico o porque estas instalaciones albergan algo más que un simple refugio. Además, existen teorías de que estos búnkeres pueden no solo ser un refugio contra amenazas externas, sino que también esconden cámaras de uso desconocido. ¿Qué sucede realmente en las profundidades de la ciudad? Algunos creen que, además de protección, estos espacios pudieron haber sido utilizados para experimentos o reuniones secretas. Estas especulaciones alimentan aún más el misterio, convirtiendo la existencia de estos búnkeres en un enigma histórico que pocos se atreven a explorar. Incluso sin confirmaciones oficiales, la idea de que haya refugios y búnkeres debajo de la Ciudad de México sigue intrigando. Si realmente existen, ¿por qué se siguen manteniendo en secreto? Tal vez, después de todo, el metro de la ciudad guarde no solo el pasado, sino también el futuro. Un futuro que, para muchos, aún es una incógnita. ¿Qué más podría esconderse en estas estructuras secretas? ¿Y quién se beneficiaría de su existencia? No todos los descubrimientos realizados bajo la Ciudad de México se comparten con el público. Algunas son tan controvertidas, tan inesperadas, que permanecen ocultas en los archivos, lejos de miradas indiscretas. Estos descubrimientos, que podrían reescribir partes de la historia, son suprimidos por razones que van desde el miedo a causar revuelo hasta la protección de intereses políticos o económicos. ¿Y qué está en juego? Artefactos y evidencias que desafían nuestra comprensión de las antiguas civilizaciones que vivieron allí. Pero, ¿por qué exactamente estas revelaciones se mantienen en la oscuridad? Muchos de los elementos encontrados, como esculturas, huesos y objetos ceremoniales, nunca fueron catalogados oficialmente. ¿La razón de esto? Quizás el impacto de sus implicaciones sea demasiado grande. Algunos arqueólogos afirman que estos descubrimientos podrían sugerir la existencia de culturas prehispánicas incluso más avanzadas que los propios aztecas, lo que sacudiría los cimientos de la historia mexicana tal como la conocemos. Y, por supuesto, con tal descubrimiento surgiría la pregunta inevitable: ¿por qué nos mantuvieron en la oscuridad durante tanto tiempo? La censura tampoco es infrecuente. Se sellan informes completos sobre descubrimientos arqueológicos, lo que impide que el público acceda a lo que se encontró en las profundidades de la ciudad. En algunos casos, se rumorea que se han ocultado intencionalmente hallazgos que desafían creencias religiosas o implican cuestiones éticas. Y no sorprende.
¿Cuántas veces hemos visto la historia moldeada según las conveniencias del presente? Los misterios de la historia continúan desarrollándose, pero no siempre vemos sus revelaciones. A la luz de estos controvertidos descubrimientos, la pregunta sigue siendo: ¿qué más se nos oculta? ¿Qué hay, en lo más profundo, que podría cambiar nuestra perspectiva sobre el pasado, y quizás incluso sobre el presente? Las capas de secreto parecen interminables, y cada nueva excavación nos acerca un poco más a la verdad, incluso si esa verdad nunca llega completamente a la superficie. Debajo del movimiento concreto e incesante de la Ciudad de México, hay ruinas de otra ciudad, una ciudad que floreció mucho antes de la modernidad. Estas ruinas, pertenecientes a civilizaciones antiguas, permanecen enterradas y, en muchos casos, intactas. Con cada nueva excavación, arqueólogos y exploradores se topan con fragmentos de una época que se niega a desaparecer. Es como si una ciudad entera estuviera escondida, esperando silenciosamente a ser redescubierta. ¿Pero qué encierran estas ruinas? ¿Qué no se ha revelado aún sobre lo que hay bajo nuestros pies? Algunos dicen que, en determinadas zonas de la ciudad, capas enteras de historia están intactas. Hay templos, calles, casas, todo preservado por el tiempo y el olvido. Ruinas enteras que podrían proporcionar nuevas pistas sobre las vidas, costumbres y misterios de estas antiguas civilizaciones. Pero por razones a menudo desconocidas, estas zonas siguen siendo inaccesibles. Quizás porque excavar demasiado podría desestabilizar la ciudad moderna, o quizás porque lo que se encontraría allí cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia. Cualquiera sea el motivo, la verdad permanece oculta. Estas ruinas escondidas bajo la Ciudad de México no son solo trozos de piedra y tierra. Representan vidas que se vivieron, sueños que se construyeron y la destrucción que siguió. Cada pieza de cerámica, cada cimiento de un templo antiguo, cuenta una historia que se entrelaza con la de la ciudad moderna. Y cuanto más exploramos, más nos damos cuenta de que es posible que nunca hayamos conocido el alcance total de lo que sucedió aquí, en lo profundo de la tierra. La curiosidad de la historia nos llama a investigar, pero ¿estamos preparados para lo que estas ruinas pueden revelar? Puede haber muchas razones por las que estas ruinas permanecen intactas, pero el deseo de descubrirlas es innegable. Si finalmente se exploran estas áreas, ¿qué nos dirán sobre las civilizaciones que alguna vez gobernaron el Valle de México? ¿Y estos descubrimientos serán accesibles para todos o seguirán ocultos al ojo público? La ciudad escondida debajo de la ciudad sigue siendo un enigma, y su revelación, si sucede, bien podría ser una de las mayores sorpresas de la historia reciente. La Ciudad de México está construida sobre una delicada base de historia y tierra. Debajo de sus modernos rascacielos y calles bulliciosas, se encuentra una compleja red de ruinas antiguas y espacios vacíos que se han ido acumulando durante siglos. A medida que los arqueólogos continúan explorando y excavando, surge una preocupación creciente. ¿Está la ciudad en riesgo de colapsar? Cada nuevo descubrimiento, cada capa eliminada, expone más que la historia. Revela una debilidad estructural que podría afectar el futuro de la metrópoli. Los ingenieros han advertido desde hace tiempo que el subsuelo de la ciudad ya es inestable, debido a la sobrecarga de edificios modernos en una zona que ya sufría hundimientos naturales. Ahora, con las excavaciones que revelan túneles, cámaras y cimientos antiguos, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Hasta dónde podemos continuar explorando sin comprometer la seguridad de la ciudad moderna? ¿Es posible que, en nuestra búsqueda de respuestas a los misterios de la historia, estemos poniendo en riesgo el presente? El temor a un colapso inminente ya ronda la mente de muchos. No es solo la exploración arqueológica la que puede afectar la estabilidad de la ciudad. El crecimiento urbano desenfrenado,
la sobrecarga de infraestructura y los movimientos sísmicos naturales en la región agravan aún más la situación. Cada capa de la antigua ciudad que se descubre debe ser examinada cuidadosamente antes de tomar cualquier acción, ya que cualquier error podría desencadenar un efecto dominó. ¿Estamos preparados para afrontar las consecuencias de exponer gran parte del subsuelo de la ciudad? ¿O ciertos misterios deberían permanecer intactos? A medida que la ciudad se expande y continúan las excavaciones, queda claro que la historia enterrada bajo la Ciudad de México está íntimamente ligada al futuro de sus habitantes. Lo que está abajo puede, en algún momento, afectar lo que está arriba. ¿Cómo equilibrar la preservación de la historia con la seguridad de la metrópoli moderna? Es una pregunta que aún necesita respuesta, pero mientras tanto, la ciudad continúa su curso, siempre con el temor de que el próximo descubrimiento sea demasiado grande, tanto en importancia como en impacto. La historia está llena de ejemplos de ciudades escondidas, lugares donde la vida floreció bajo la superficie de la tierra, lejos de las miradas indiscretas del mundo exterior. Ciudades como Derinkuyu, en Turquía, y Naours, en Francia, son solo algunas de las más famosas que, durante siglos, albergaron civilizaciones enteras en sus túneles y cuevas. ¿Pero la Ciudad de México tiene algo en común con estas ciudades subterráneas? La idea de que debajo de esta vibrante metrópolis se encuentre un laberinto de pasadizos secretos y cámaras ocultas es tan fascinante como aterradora. Estas otras ciudades subterráneas, como Derinkuyu, se construyeron con fines específicos, algunas para protegerse contra los invasores, otras para ocultar secretos religiosos. Si existe una red de túneles similares bajo la Ciudad de México, ¿cuál habría sido el propósito original? ¿Fueron también diseñados para proteger algo precioso? ¿O tal vez para ocultar prácticas que la sociedad en ese momento no podía ver? La curiosidad de la historia nos hace buscar conexiones, y lo que encontremos puede revelar que la Ciudad de México tiene mucho más en común con estas otras ciudades subterráneas de lo que creemos. Los ingenieros han advertido desde hace tiempo que el subsuelo de la ciudad ya es inestable, debido a la sobrecarga de edificios modernos en una zona que ya sufría hundimientos naturales. Ahora, con las excavaciones que revelan túneles, cámaras y cimientos antiguos, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Hasta dónde podemos continuar explorando sin comprometer la seguridad de la ciudad moderna? ¿Es posible que, en nuestra búsqueda de respuestas a los misterios de la historia, estemos poniendo en riesgo el presente? El temor a un colapso inminente ya ronda la mente de muchos. No es solo la exploración arqueológica la que puede afectar la estabilidad de la ciudad. El crecimiento urbano desenfrenado, la sobrecarga de infraestructura y los movimientos sísmicos naturales en la región agravan aún más la situación. Cada capa de la antigua ciudad que se descubre debe ser examinada cuidadosamente antes de tomar cualquier acción, ya que cualquier error podría desencadenar un efecto dominó. ¿Estamos preparados para afrontar las consecuencias de exponer gran parte del subsuelo de la ciudad? ¿O ciertos misterios deberían permanecer intactos? A medida que la ciudad se expande y continúan las excavaciones, queda claro que la historia enterrada bajo la Ciudad de México está íntimamente ligada al futuro de sus habitantes. Lo que está abajo puede, en algún momento, afectar lo que está arriba. ¿Cómo equilibrar la preservación de la historia con la seguridad de la metrópoli moderna? Es una pregunta que aún necesita respuesta, pero mientras tanto, la ciudad continúa su curso, siempre con el temor de que el próximo descubrimiento sea demasiado grande, tanto en importancia como en impacto. La historia está llena de ejemplos de ciudades escondidas, lugares donde la vida floreció bajo la superficie de la tierra, lejos de las miradas indiscretas del mundo exterior. Ciudades como Derinkuyu, en Turquía, y Naours, en Francia, son solo algunas de las más famosas que, durante siglos,
albergaron civilizaciones enteras en sus túneles y cuevas. ¿Pero la Ciudad de México tiene algo en común con estas ciudades subterráneas? La idea de que debajo de esta vibrante metrópolis se encuentre un laberinto de pasadizos secretos y cámaras ocultas es tan fascinante como aterradora. Estas otras ciudades subterráneas, como Derinkuyu, se construyeron con fines específicos, algunas para protegerse contra los invasores, otras para ocultar secretos religiosos. Si existe una red de túneles similares bajo la Ciudad de México, ¿cuál habría sido el propósito original? ¿Fueron también diseñados para proteger algo precioso? ¿O tal vez para ocultar prácticas que la sociedad en ese momento no podía ver? La curiosidad de la historia nos hace buscar conexiones, y lo que encontremos puede revelar que la Ciudad de México tiene mucho más en común con estas otras ciudades subterráneas de lo que creemos. Explorar las similitudes entre estas ciudades es una forma de comprender mejor lo que puede esconderse bajo nuestros pies. Derinkuyu, por ejemplo, era una ciudad con residencias, templos e incluso conductos de ventilación. ¿Es la Ciudad de México el hogar de algo tan grandioso? Y si es así, ¿por qué no lo hemos descubierto todo todavía? Quizás los secretos enterrados allí se mantuvieron ocultos deliberadamente, o quizás las capas del tiempo y el olvido sean más profundas de lo que pensamos. De cualquier manera, la posibilidad de encontrar algo similar en nuestro propio subsuelo es suficiente para mantener viva la búsqueda. Lo que podemos aprender de estas ciudades subterráneas de todo el mundo es que, en muchos casos, el pasado se ocultó para proteger el presente. Sin embargo, como hemos visto con estos descubrimientos históricos, la verdad siempre encuentra una manera de emerger. La Ciudad de México puede estar al borde de una revelación similar, y ahora nos toca a nosotros seguir explorando y haciéndonos preguntas. ¿Qué hay en las profundidades de esta ciudad que aún no ha sido revelado? ¿Contiene secretos tan grandes como los de las antiguas ciudades subterráneas que ya conocemos? Con cada nueva excavación, la Ciudad de México revela más de su pasado oculto, pero muchos creen que su mayor secreto sigue sin descubrirse. Las futuras excavaciones ofrecen la esperanza de descubrir más secretos enterrados bajo siglos de historia. Los arqueólogos, equipados con tecnologías modernas, están listos para explorar áreas que antes eran inaccesibles o desconocidas. Con cada excavación, crece la expectativa de que se pueda encontrar algo revolucionario, tal vez un templo aún intacto o una cámara secreta que explique misterios históricos que siguen sin respuesta hasta el día de hoy. Los planes de excavación para el futuro son ambiciosos, pero también están plagados de desafíos. Muchos de los sitios que aún no han sido explorados se encuentran debajo de áreas urbanas densamente pobladas, y la excavación en estos sitios podría afectar la vida cotidiana en la ciudad moderna. Sin embargo, la posibilidad de hacer descubrimientos que podrían cambiar nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas de México es una motivación poderosa. Después de todo, ¿quién sabe lo que todavía hay debajo de nuestras calles, esperando a que salga a la luz? Cada metro excavado es un viaje más profundo a la historia y los enigmas que nos dejó. Además, los arqueólogos están recurriendo a la tecnología de radares de penetración terrestre y a drones especializados para mapear lo invisible. Con estas herramientas, los expertos esperan identificar áreas prometedoras para futuras excavaciones sin necesidad de intervenciones invasivas. Estos avances tecnológicos pueden revelar la magnitud de todo lo que aún permanece oculto y abrir las puertas a una nueva fase de descubrimientos. Quizás lo que encontramos sea más que ruinas. Podría ser el eslabón perdido para comprender la complejidad de la antigua Tenochtitlán. Con tantos planes para el futuro, ¿qué queda realmente por descubrir? ¿Qué secretos sacarán a la luz estas próximas excavaciones? La historia parece susurrar que aún queda mucho por contar, mucho por revelar.
Mientras tanto, esperamos con gran expectación, con la esperanza de que el próximo gran hallazgo arqueológico sea un hito que altere para siempre nuestra visión del pasado. El underground de la Ciudad de México aún guarda su mayor secreto, y la única pregunta es, ¿estamos listos para enfrentarlo? Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la difusión de información, pero no todo lo que se descubre en la Ciudad de México llega al público en general. Con cada nueva excavación surgen preguntas. ¿Por qué ciertos hallazgos arqueológicos no aparecen en los titulares? ¿Por qué algunas historias se silencian mientras otras se celebran? Controlar la narrativa, especialmente cuando se trata de historias de misterio, puede ser más poderoso de lo que piensas. A menudo, son los secretos prohibidos los que desafían la visión establecida de la historia, los que permanecen ocultos en las sombras. No es raro que documentales y reportajes sobre determinados descubrimientos nunca vean la luz. Hay rumores de que algunas historias son vetadas, ya sea por presión gubernamental o por intereses corporativos. Después de todo, cuando una excavación saca a la luz algo que podría desafiar la narrativa oficial sobre una civilización, puede generar controversia y no todos están dispuestos a afrontar las consecuencias de estas revelaciones. Pero, para el público, lo que queda es la sensación de que se está descubriendo mucho más de lo que se revela, y el deseo de saber qué es lo que realmente se mantiene en secreto. Los medios alternativos, a su vez, a menudo intentan cubrir estas lagunas, sacando a la luz teorías e informes que están fuera del control de los principales medios de comunicación. Blogs, podcasts y canales independientes se han convertido en una fuente vital para quienes buscan una mirada menos filtrada a los secretos que se esconden bajo la ciudad. Sin embargo, esto también conlleva especulaciones y teorías de conspiración, que pueden desdibujar la línea entre la realidad y la ficción. Aún así, la búsqueda de la verdad continúa, y los medios alternativos proporcionan una plataforma para que estos misterios de la historia no sean olvidados. Y entonces surge la gran pregunta: ¿revelarán algún día los medios todos los secretos que están enterrados bajo la Ciudad de México? ¿O estos misterios seguirán siendo para siempre fragmentos de una verdad prohibida, susurrada solo entre aquellos que se atreven a cuestionar lo que se presenta al público? Mientras esperamos la próxima gran revelación, nos corresponde a nosotros permanecer atentos y curiosos, con la esperanza de que algún día la verdad se revele por completo. A medida que las capas de historia se desmoronan bajo la Ciudad de México, surge una pregunta inevitable. ¿Qué significan estos descubrimientos para el futuro de la ciudad? Cada nuevo hallazgo no solo revela secretos del pasado, sino que también influye en el presente y el futuro. La ciudad, que se expande arriba, también soporta el peso de todo lo que está enterrado debajo. ¿Se puede mantener el equilibrio entre preservar el pasado y construir el futuro? ¿O estamos a punto de presenciar una colisión entre estas dos fuerzas? Las revelaciones subterráneas no son solo monumentos arqueológicos. Tienen el potencial de transformar la forma en que se percibe y experimenta la ciudad. Siguen apareciendo ruinas antiguas, túneles secretos y cámaras desconocidas, lo que genera debates sobre la preservación, modernización e identidad cultural de la ciudad. El impacto de estos descubrimientos va más allá de la curiosidad de la historia. Da forma a decisiones urbanas, políticas e incluso económicas. Después de todo, lo que está enterrado no puede ignorarse para siempre. Y, a medida que más secretos salgan a la luz, las decisiones que se tomen ahora determinarán el futuro de la ciudad. ¿Pero qué más queda enterrado? ¿Hay secretos tan profundos que todavía no podemos alcanzar? La verdad es que la Ciudad de México, con su rica y compleja historia, sigue siendo una ciudad viva, tanto arriba como bajo tierra. Y mientras buscamos respuestas, también nos enfrentamos a nuevas preguntas. ¿Estamos preparados para afrontar todas las revelaciones que están por venir?
¿Qué nos enseñarán estos descubrimientos sobre nuestra propia conexión con el pasado? El futuro de la Ciudad de México está, en cierto modo, ligado a lo que se revelará en las profundidades del subsuelo. La verdad puede ser más sorprendente y desafiante de lo que podemos imaginar. Depende de nosotros, como espectadores y participantes de esta historia, estar preparados para aceptar lo que se descubre y aprender de las lecciones que nos ofrece el pasado enterrado. ¿Qué más no logramos descubrir? Quizás el futuro de la ciudad dependa de nuestra voluntad de explorar estos misterios profundamente guardados. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.